Hola y bienvenidos. Soy Clara, es decir, C-L-A-R-A, Creative Language AI for Reflective Augmentation. Y yo soy Joke AI, la clonación de voz generada por Joca Torre. Esto es Beyond the Article, Expanded by AI, un podcast donde el pensamiento de producto se encuentra con la inteligencia artificial. En cada episodio, revisamos un artículo original de Joca Torres y lo ampliamos con nuevas conexiones, analogías y reflexiones que van más allá del texto escrito. Y este es nuestro 19º episodio. Hoy vamos a discutir el artículo titulado Modelo de operación de producto y cultura de producto. Nombres diferentes, mismo resultado. Este artículo nace de una reflexión muy personal. Llevo más de 17 años conociendo a Marty Cagan, desde que nos conocimos en 2007. Y durante todos estos años hemos estado trabajando en conceptos similares, pero desde perspectivas diferentes. He estado implementando transformaciones de producto en empresas como LocaWeb, Gympass y López, mientras él desarrollaba su marco del modelo de operación de producto. Es fascinante esa dinámica, Hawkeye. Me recuerda a esos momentos en la historia de la ciencia, donde investigadores en diferentes partes del mundo llegan a descubrimientos similares de forma independiente, como Darwin y Wallace con la evolución, o Leibniz y Newton con el cálculo. Exactamente. Es como si estuviéramos descubriendo las mismas leyes naturales del desarrollo de productos, pero desde diferentes laboratorios. Mi enfoque siempre ha sido muy práctico, claro, trabajando directamente con equipos en empresas reales, enfrentando problemas concretos. Por ejemplo, en López desarrollamos 4 principios fundamentales para nuestra cultura de producto: entregas rápidas y frecuentes, foco en el problema, entrega de resultados y mentalidad de ecosistema. Esos 4 principios me suenan como los pilares de una casa bien construida. Cada uno sostiene a los otros. ¿Podrías profundizar un poco en cómo estos principios se manifestaban en el día a día del equipo? Perfecto ejemplo. Las entregas rápidas y frecuentes no eran solo sobre velocidad, sino sobre aprendizaje continuo. Cada entrega era una hipótesis puesta a prueba. Ajá. El foco en el problema significaba que antes de pensar en soluciones, teníamos que entender profundamente qué estábamos tratando de resolver y para quién. La entrega de resultados implicaba que no bastaba con lanzar features, teníamos que mover métricas de negocio. Y la mentalidad de ecosistema reconocía que nuestros productos no existían en el vacío, sino como parte de un sistema más amplio. Lo que me parece extraordinario es cómo cada principio actúa como un filtro para la toma de decisiones. Es como si hubieran creado un sistema de navegación para el caos inherente del desarrollo de productos. Y luego descubres que Marty llegó a conclusiones muy similares con su modelo de operación de producto. Sí, exactamente. Cuando analicé el modelo de operación de producto de Marty, que se centra en 3 áreas: cómo construir y desplegar, cómo resolver problemas y cómo decidir qué problema resolver, me di cuenta de que había una correspondencia directa con mis principios. Ahí está la magia. Es como cuando ves esas imágenes de resonancia magnética del cerebro y descubres que diferentes regiones se iluminan para la misma tarea, pero desde ángulos distintos. Perfecto paralelismo. Cómo construir y desplegar se alinea perfectamente con entregas rápidas y frecuentes. Cómo resolver problemas conecta directo con foco en el problema y entrega de resultados. Exacto. Y cómo decidir qué problema resolver encaja con nuestra mentalidad de ecosistema. Ambos reconocen que las decisiones de producto no se toman en aislamiento, sino considerando el contexto más amplio del negocio y del mercado. Lo que me resulta particularmente interesante es que esta convergencia no es casualidad. Sugiere que hay principios fundamentales en el desarrollo de productos exitosos que trascienden las metodologías específicas o los marcos individuales. Es como si estuvieran describiendo la misma montaña, pero desde senderos diferentes. Esa es una analogía muy acertada, y creo que esto tiene implicaciones importantes para quienes están comenzando su transformación de producto. No se trata de elegir entre cultura de producto o modelo de operación de producto, Claro. sino de entender que ambos apuntan hacia los mismos fundamentos. La diferencia está en el lenguaje, en el énfasis, en la forma de implementar, pero la esencia es la misma. Y eso me lleva a reflexionar sobre algo más profundo. Tal vez lo que realmente estás describiendo es un fenómeno de evolución organizacional. Como si las organizaciones que logran desarrollar productos exitosos
naturalmente evolucionaran hacia estos mismos patrones, independientemente del punto de partida. Exactamente. Es como si hubiera una especie de selección natural organizacional. Las empresas que no desarrollan estas capacidades simplemente no sobreviven en mercados competitivos, mientras que las desarrollan prosperan, sin importar cómo llegaron ahí. Me pregunto entonces si podríamos ver esto como una validación cruzada de ambos enfoques. El hecho de que dos expertos, trabajando independientemente en diferentes contextos y con diferentes empresas, lleguen a conclusiones tan similares, sugiere que han identificado algo fundamental. Sí, es como cuando múltiples estudios científicos independientes llegan a los mismos hallazgos. Aumenta significativamente la confianza en la validez de los resultados. En este caso, la validez de estos principios fundamentales para el desarrollo exitoso de productos. Y para las organizaciones que están comenzando su transformación, esto ofrece una flexibilidad valiosa. Pueden elegir el marco que mejor resuene con su cultura y contexto, sabiendo que si se implementa correctamente, los llevará hacia los mismos resultados fundamentales. Exacto. No hay una única manera correcta de hacer esta transformación. Lo importante es entender los principios subyacentes y adaptarlos al contexto específico de cada organización. Mi experiencia en Locawell fue diferente a la de Gympass, que fue diferente a la de López, pero en todas aplicamos estos mismos fundamentos. Esa adaptabilidad me parece clave. Es como tener una brújula que siempre apunta hacia el norte, pero el camino que tomes para llegar ahí depende del terreno donde te encuentres. Perfecto. Y creo que esto también destaca la importancia de tener mentores y guías experimentados en este proceso. Para quienes quieran implementar estos principios en sus organizaciones, Joca Torres ofrece una amplia gama de servicios. Sí. Antes de hablar de los servicios, me gustaría profundizar en algo que mencionaste. Cuando dices que estos principios se adaptaron de manera diferente en Locaweb, Gympass y López, ¿podrías compartir un ejemplo concreto de cómo se manifestó esta adaptación? Completamente diferente. Ahí, rápido y frecuente significaba ciclos de 2 semanas con demos constantes a stakeholders que nunca habían visto productos digitales evolucionando tan dinámicamente. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Beyond the Article Expanded by AI. Eso es fascinante. Es como si el mismo DNA se expresara de manera diferente según el entorno. En Locaweb, el ecosistema ya era tech-friendly, así que podían correr desde el primer día. Pero en López, probablemente había que enseñar a caminar primero. ¿Cómo manejaron esa curva de aprendizaje cultural? Exacto. En López, el primer desafío fue demostrar que los productos digitales no eran proyectos con inicio y fin definido, sino organismos vivos que evolucionan constantemente. Recuerdo que en una de las primeras demos, un ejecutivo preguntó, ¿cuándo estará terminado esto? La respuesta fue un momento de revelación. Nunca estará terminado, siempre estará mejorando. Esa conversación cambió toda la perspectiva sobre cómo piensan en digital. Y al final del artículo encontrarás información sobre los servicios de talleres, mentoría y libros digitales de Yoka para quienes quieran implementar la visión y la cultura de producto en su empresa. Esa pregunta encapsula perfectamente el choque de paradigmas. Es la diferencia entre pensar en construcción versus jardinería. En construcción hay planos definidos y un momento en que la casa está terminada. En jardinería siempre estás podando, plantando, adaptándote a las estaciones. Los productos digitales son definitivamente más como jardines. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Me encanta esa analogía del jardín. Y aquí es donde el principio de foco en el problema se vuelve crítico. En empresas tradicionales como López, es muy fácil perderse en la fascinación por la tecnología y olvidar que estamos ahí para resolver problemas reales de clientes reales. Establecimos un ritual. Cada feature nueva tenía que empezar con una historia de usuario específica, con nombre y apellido del cliente que la necesitaba. Esa humanización del problema es poderosa. Es mucho más difícil racionalizar una solución mediocre cuando tienes en mente a María de 35 años que busca su primera casa y se siente perdida en nuestro portal, versus usuarios que necesitan mejor UX. La especificidad crea empatía y la empatía impulsa mejores soluciones. Exactamente. Y esto nos lleva al tercer principio, mentalidad de ecosistema. En cada una de estas empresas,
este principio se manifestó de manera diferente, pero igualmente poderosa. En LocaWeb, significaba pensar en cómo nuestras herramientas se integraban con el stack tecnológico de nuestros clientes. En Gympass, era entender que no competíamos solo contra otras apps de fitness, sino contra Netflix, Instagram y cualquier cosa que compitiera por el tiempo libre de las personas. Eso redefine completamente el campo de juego competitivo. Es como darse cuenta de que no estás jugando ajedrez contra otro jugador de ajedrez, sino que estás compitiendo por la atención en un mundo donde tu oponente podría estar jugando videojuegos, viendo series o simplemente durmiendo una siesta. La competencia real es mucho más amplia y sutil de lo que parecen los análisis tradicionales de mercado. Precisamente. Y en López, la mentalidad de ecosistema significaba entender que comprar una propiedad no es una transacción aislada, sino parte de un momento de vida. La persona no solo necesita encontrar la casa perfecta, sino también financiamiento, mudanza, decoración, servicios de utilities. Nuestro producto tenía que facilitar toda esa experiencia, no solo la búsqueda y compra. Exacto. Es pensar en el Customer Journey como un ecosistema completo de necesidades interconectadas. Es la diferencia entre vender un producto versus habilitar una transformación de vida. Y creo que aquí radica una de las razones por las que estos principios son tan universales. Capturan la complejidad real de cómo los humanos interactuamos con los productos y servicios. Y aquí surge una pregunta interesante. Si estos principios son tan fundamentales, ¿por qué no todas las organizaciones los implementan exitosamente? En mi experiencia, el mayor obstáculo no es técnico ni metodológico, sino cultural. Es el miedo al fracaso, la resistencia al cambio y la dificultad de medir valor a largo plazo en culturas obsesionadas con resultados trimestrales. Ahí está el gran paradoja. Para crear valor sostenible a largo plazo, necesitas invertir en capacidades que inicialmente pueden parecer menos eficientes. Es como entrenar para un maratón versus sprintar 100 metros. Los músculos, la mentalidad y hasta la estrategia nutricional son completamente diferentes. Muchas organizaciones están estructuradas para sprints, pero el desarrollo de productos exitosos es definitivamente un maratón. Perfecto paralelismo. Y para organizaciones que quieren hacer esta transición, mi recomendación es empezar pequeño, pero pensar grande. Identifica un proyecto piloto donde puedas implementar estos principios sin poner en riesgo todo el negocio. Demuestra valor tangible, construye credibilidad y luego escala. Es mucho más efectivo que intentar transformar toda la organización de una vez. Esa estrategia de pequeños experimentos, grandes aprendizajes, encaja perfectamente con los principios que hemos discutido. Es otra manifestación de las entregas rápidas y frecuentes, pero aplicado a la transformación organizacional misma. Estás prototipando la nueva cultura de la misma manera que prototipas un producto.